a un capítulo más de Escena del Crimen. Esta noche vamos a recordar un crimen que nos lleva más de 20 años de historia criminal atrás. Hablo de algo que realmente tiene muchísimos aspectos, muchas aristas, y van a encontrar muchas incomprensibles. Van a comenzar a hurgar en sus memorias. Aquellos que están por los 40, 50 años van a recordar muy bien lo que había pasado en aquella oportunidad. Aquellos menores van a comenzar a sorprenderse por algunos puntos que realmente hurgan en la sensibilidad de uno. Hablo del asesinato de parte de la familia Rivelli, una familia de cierta forma muy posicionada, bien posicionada económicamente en Asunción. En aquel entonces era a mediados de ese año, de 1993, un Paraguay con mucha sacudida política, por cierto, eso como tan simple pintar un escenario de cómo era en aquel entonces nuestro país. Y sí, algo que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo hasta nuestros días de hoy, es el criadazgo. En aquel entonces muy normalizado, lo que pone, digamos, como uno de los puntos principales, la base prácticamente de toda esta historia criminal. Porque el autor, de hecho, estaba en esa condición. El famoso chico que es traído del interior del país a la capital con la promesa de un mejor pasar en cuanto a su educación, en cuanto a lo económico, la madre que decide entregar a una familia posicionada mejor económicamente en la sociedad, inclusive para que su hijo pueda progresar. Bien Asunción, bajo ese régimen totalmente irregular, pero como les decía, en aquel entonces más normalizado de lo que ya es hoy. Hoy ya quizás las leyes son un poco más incisivas en la prohibición de ese tipo de prácticas, pero que en aquel entonces todavía estaba muy pujante. Y este es el caso. El caso de los Rivelli pone a un niño de 14 años como el asesino de la familia. 14 años. Y fue capaz de maquinar, de planificar con detalles cómo iba a asesinar, a ajusticiar a aquellos que él creía eran sus victimarios, porque se sintió así. Y van a saber hoy en este capítulo por qué él se sentía así. Vamos a conocer quiénes eran las víctimas y el victimario en este nuevo capítulo aquí en Escena del Crimen. Perfiles. Víctimas. Nombre: María Angélica Torres de Rivelli. Edad: 58 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empresaria. Domicilio: Barrio Bernardino Caballero, Asunción. La mujer fue la segunda en ser asesinada por el criado de la casa, junto a sus otros 2 hijos. Nombre: María Lourdes Rivelli Torres. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: analista de sistemas. Domicilio: Barrio Bernardino Caballero, Asunción. La joven estaba por casarse cuando ocurrió el sangriento y terrible episodio en junio de 1993. Nombre: José Luis Rivelli Torres. Edad: 24 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio Bernardino Caballero, Asunción. El joven fue el último en morir. Cuando llegó su hermano, aún agonizaba, pero acabó falleciendo. Autor: nombre: Alfredo Manuel Eliseche Sayas, alias Amés. Edad: 14 años. Nacionalidad: paraguaya. Ocupación: criado. Domicilio: Barrio Bernardino Caballero, Asunción. Un profundo rencor del criado hacia la familia que lo cuidaba lo llevó a asesinar a 3 de los miembros. Les decía, 1993 era junio, mitad de año de aquel entonces. Paraguay atravesaba, como les decía, ciertos momentos de compulsión aún política, a pocos años nada más de una gesta histórica que era el paso de la vida dictatorial a la vida democrática. Con un Paraguay aún progresando en muchas cosas, tenía a muchas familias económicamente bien acomodadas, socialmente también, tenían mucho respeto. Los Rivelli eran una de esas familias, donde habían profesionales, gente, los hijos de la pareja
que trabajaban y bastante bien, es decir, ocupaban puestos laborales de muy buen pagar, y se permitían algunos lujos en ese sentido. Y no quiero decir que el someter a una persona, a un niño en régimen de criadazgo sea eso, sea un lujo, es un crimen, es un delito, porque es prácticamente un régimen de esclavitud. Claro que eso está envuelto, muchos van a decir, en el ropaje de educarlos, de darles un buen pasar, y quizás algunos cuenten experiencias positivas de ello, pero no siempre es así. Entonces, básicamente, la generalidad de los hechos es que decimos que es un delito. Y al parecer, también tenía algo de eso. Tenía una situación de sometimiento de este chico con el paso del tiempo, porque comenzó muy bien, pero con el pasar de los tiempos y la llegada de su hermanita bajo el mismo régimen, comenzó a complicarse la historia. Y ahí, en esa pequeña mente de solo 14 años, comenzó a dibujarse algo macabro, algo siniestro. Este niño comenzó a planificar, encerrado en su cuarto, la forma de asesinar a quienes eran sus patrones, motivado él por un sesgo de odio, de maltratos y otros tantos sometimientos a altas horas de la noche de trabajo. Fue así que esto comenzó a tornarse bastante violento a medida que pasaba el tiempo en aquel entonces. Y todo fue exactamente planificado, cada muerte en cada horario. Así fue que ocurrió el crimen de los Rivelli. ¿Qué pasó? Viernes 4 de junio de 1993. Aquella tarde, Alfredo Manuel se quedó solo en la casa de las calles Gaudioso Núñez y Cerro Corá, al 820. El doctor José Rivelli estaba de viaje. Amés ya lo había calculado, lo tenía decidido. Eliminaría uno a uno a los miembros de su familia conforme fueran llegando a la casa. Para materializar la serie de homicidios, se apoderó de las armas de la familia como ya lo había hecho en alguna ocasión. Un revólver calibre 38, caño largo, y otro calibre 22, caño corto. 22. 38, 22. 22. ¿Las dos o una? Las dos. Pero las dos se dispararon. Las dos. Eso va a terminar el balístico. El momento previo. La primera en llegar a la casa fue su hermana Dora Carmen. Venía de la escuela. La encerró con llave en la habitación. Encendió el televisor y le dijo que unos hombres muy peligrosos vendrían a la casa y se ocuparían de los Rivelli, por cuya razón debía permanecer oculta y callada. Posteriormente hizo que los dos perros de la casa, de la raza Doberman, ingirieran comprimidos de un tranquilizante cuyo frasco se encontró luego en la vivienda. Cargó las armas, apagó las luces y se puso a esperar sentado en el sofá de la sala. 16:30 horas. La tarde estaba pleno sobre la ciudad de Asunción, con un exquisito fresco otoñal. María Lourdes Rivelli, la analista de sistemas, maniobraba su vehículo para ingresar a la casa. Alfredo Manuel se le paró frente al portón y lo abrió para dar paso a su vehículo. Ella ni siquiera se percató de que Manuel escondía las dos armas en la cintura. Estaba muy emocionada por la compra de un terreno y por el casamiento en puertas con su novio. Cuando estaba por subir las escaleras que conducían a su habitación, Amés desenfundó el revólver calibre 22 que tenía en una cartuchera de cuero oculta bajo la tricota de lana. Según fuentes policiales de la época, el joven la maniató, luego con una tijera le cortó los pantalones y la ultrajó. Después le disparó. Inmediatamente Alfredo Manuel arrastró su cuerpo hacia el fondo de la casa, hasta el taller de costuras. Limpió como pudo la sangre y se dispuso a esperar a su siguiente víctima. 19 horas. La señora Angélica Torres corrió la misma suerte que su hija. Poco después de bajar de su vehículo, Alfredo Manuel le disparó 2 veces. Un impacto recibió a la altura del pecho, lado derecho, y el otro en la frente. También la llevó hasta el taller de costuras. 19:45 horas. En ese macabro desfile de muerte y locura, el último en llegar a la casa fue José Luis Rivelli, el hijo menor, estudiante y empleado bancario.
unos 45 minutos después que su madre. Al abrir la puerta principal, recibió 3 disparos, esta vez con el revólver de calibre 38. Sin embargo, estos no lograron acabar con su vida. José Luis intentó correr. Allí recibió otro impacto de bala, en la espalda. El joven cayó malherido frente al portón de la casa. Alfredo Manuel arrastró su cuerpo hasta la cocina. El macabro hallazgo fue descubierto ya en horas de la noche por el psicólogo Raúl Rivelli Torres, cuando llegó a la vivienda y al abrir la puerta se topó con el cadáver de su hermano menor, José Luis. Al no hallar a los demás miembros de su familia en las otras dependencias de la casa, pese a que sus vehículos estaban en la vereda, Raúl registró las habitaciones hasta que se percató de que una de ellas estaba bajo llave. Derribó la puerta a golpes y vio los cuerpos sin vida de su madre y su hermana. Ambas estaban semidesnudas, maniatadas y con señales de haber sido ultrajadas. Solo 14 años y planificar así una muerte con una cierta cronología. Él, claro, manejaba muy bien los horarios de los componentes de la familia porque vivía con ellos, sabía quién llegaba primero, quién llegaba después, pero al parecer eso no importaba. Al parecer él quería eliminar a la familia por todo lo que les hizo pasar, al menos eso es lo que uno puede deducir de lo que uno recoge de aquellas cronologías, ya sea de los periodistas de la época como también de los investigadores. Fueron llegando sí uno a uno, pero a mí me llama mucho la atención el caso del joven, el que él decía, uno de los Rivelli, el bancario, el que trabajaba en un banco, que recibe mayor cantidad de disparos que el resto de la familia. Claro, él intentó escapar, eso tal vez pueda explicar el por qué recibe otro disparo más, pero se nota cierta hazaña tal vez con él, por lo que en su momento se había mencionado que era un odio desarrollado por los maltratos al que era sometido él. Pero eso vamos a ver más adelante, porque él también habló y explicó por qué mató. Heridas que hablan explica los disparos dónde dieron y también me llama poderosamente la atención la precisión de esos disparos, dónde dieron, porque dan en órganos vitales precisos y en algunos y muy pocos casos es que agonizaron. Se presume que en el caso de las mujeres al menos el fallecimiento casi fue al acto por las zonas en que hirió. Vamos a ver qué nos dice Heridas que hablan. Heridas que hablan. Todos los miembros de la familia Rivelli fueron asesinados a tiros. La primera en morir, María Lourdes, recibió 2 impactos de bala en el pecho y uno de refilón en la nuca. La segunda fue María Angélica. Recibió 2 disparos, uno en el pecho y otro en la frente. Su muerte se dio de manera instantánea. José Luis, por su parte, recibió los 2 primeros en el pecho. Sin embargo, el joven no murió en ese momento. En una instintiva reacción, intentó escapar corriendo. Fue entonces cuando recibió el impacto de Gracia, esta vez por la espalda, cerca de la cintura. La causa de muerte de los 3 miembros de la familia Rivelli fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Una inoportuna llamada fue lo que prácticamente desactivó lo que quizás tenía una parte más del plan de Alfredo. Amés, como se lo llamó mediáticamente en aquel entonces, siendo menor, no se podía revelar el nombre. Y decidió la prensa, como se podrían usar las siglas, llamarlo directamente Amés. Desde el primer nombre, segundo y los 2 apellidos. El Iseche tal vez tenía una intención de escapar con la hermanita de la casa, ir a reducir lo que él robó de la vivienda de los Rivelli, joyas y otras cosas, y quizás después ir hasta la casa. Era un chico de 14 años, ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podía pasarle por la cabeza? Es subjetivo entrar a especular, pero uno se imagina y intenta ponerse en ese lugar para saber qué paso iba a dar después. Yo me imagino que le quedaba tan solo volver a su lugar de origen, a su vivienda, con su madre. Pero no contaba con que el otro hijo de los
del matrimonio Rivelli, el que ya no vivía en la casa, llama a preguntar por sus padres y la explicación que él dio fue lo que llevó a llamarle la atención, a incomodarle, a preocuparle a este hijo que ya no vivía ahí. Y es por eso que decide acudir a la casa. ¿Qué encontró ahí? Una escena horrorosa. Una llamada inoportuna. Poco después de matar a José Luis Rivelli, una llamada sorprendió imprevistamente a Amés. La misma era de Raúl, el mayor, el psicólogo, quien preguntó por su madre. Alfredo Manuel le inventó rápidamente una historia, le dijo que la señora María Angélica no podía atenderlo, que no se sentía bien, por lo que se acostó temprano. Cuando consultó por sus otros hermanos, le dijo que habían salido. Raúl, con su experiencia, notó algo raro en la explicación del criado y tuvo un mal presentimiento. Supuso que algo no andaba bien, entonces decidió ir hasta la casa de su madre. Tras cometer el triple asesinato, el joven homicida decidió abandonar el domicilio de los Rivelli. Sacó de la habitación a su hermana, robó unos 200.000 guaraníes y se apoderó de algunas joyas. Luego huyó, pero no sin antes dañar los vehículos de los Rivelli, como último acto de venganza, como si los horrendos crímenes que había cometido no hubiesen bastado para saciar su inexplicable ira demencial. La llegada de Raúl y el hallazgo. Poco después llegó a la casa Raúl Rivelli. Se encontró con el rastro de sangre que lo llevó hasta la cocina. Allí vio a su hermano menor herido de muerte, agonizando, con sendos impactos de bala en el cuerpo. Corrió hacia la calle pidiendo a gritos ayuda. «Mi hermano se muere, mi hermano se muere». Los desesperados gritos del hombre movilizaron a los vecinos, que al poco tiempo, incrédulos y absortos, coparon la vivienda. Tras un breve recorrido por la casa, en el taller de cortinas encontraron un escenario dantesco, mucho más espeluznante aún. Los cadáveres de ambas mujeres yacían en el suelo, maniatadas, semidesnudas, baleadas y con rastros de haber sido vejadas sexualmente. La policía llegó al lugar y al advertir la ausencia del criado y de su hermana, lo señalaron a él como sospechoso de los horrendos crímenes, pese a tratarse de un adolescente de apenas 14 años. Estamos tomando la providencia del caso para tratar de aclarar este hecho. Bien copiado. El criado y la criada están desaparecidos. El criado tendría 16 años aproximadamente. El supuesto autor entiendo que se dio la fuga. Nadie sabe sobre la autoría o no del hecho de parte de ellos, pero se presume que puedan ser ellos porque están desaparecidos del lugar. ¿Me copió, J3? Comprendido. Si usted puede sugerir ahí a Beta 1 que trate de hacer en la zona con el jefe de zona un operativo y en cambio. María Angélica Torres de Rivelli, 58 años. María Lourdes Rivelli Torres, 29 años. José Luis Rivelli Torres, 24 años. Y el autor Alfredo Eliseche, Amés, como se lo llamó mediáticamente por las siglas de sus dos nombres y apellidos. 14 años cuando ocurrió todo, él es el autor, uno de los principales protagonistas de este capítulo, de este horrendo crimen que ocurrió en 1993. Prácticamente toda una familia, solo dos quedaron vivos de aquel entonces. Y muchas aristas, por supuesto, que se desnudan cuando hablamos de este hecho, porque sale una trama de odio, de venganza por parte de este chico que cuando comenzó a contar después el por qué había hecho esto, hablaba de maltratos. Pero no me quiero adelantar mucho porque hay más de este crimen a la vuelta de la primera pausa aquí en Escena del Crimen. Hoy hablamos de este caso, 1993, la masacre de la familia Rivelli.
Alfredo Liceche, un niño de 14 años que fue traído del interior, posteriormente también su hermana, por una familia de Asunción, la familia Rivelli, asesinó a prácticamente toda ella después de argumentar odio, maltratos y otras tantos sentimientos que supuestamente habrían motivado a planificar una muerte hasta, podría decirse, cronológica. A medida que iban llegando a la casa después de las jornadas de cada uno, ellos fueron cayendo a balazos en la capital. Hoy estamos contando esta historia del año 1993, era a mitad de ese año, cuando todo pasó. Y uno se pregunta, ¿quién era este niño de 14 años? ¿De dónde viene? ¿Por qué se lo trajo a la capital? ¿Cómo contacta a la familia Rivelli con la madre de este chico? ¿Y por qué finalmente deciden entregarlo? En aquel entonces, les decía al principio, estaba muy normalizado lo que era el criadazgo. Hoy, evidentemente, eso está más notorio y es mucho más repudiable, pero en aquel entonces era hasta normal. ¿Quién era Amés? ¿Quién era Alfredo Liceche? ¿Quién era Amés? Alfredo Manuel Liceche Zayas, presentado públicamente como Amés por las siglas que formaban las iniciales de su nombre, nació el 3 de noviembre de 1978 y tenía cerca de 12 años cuando fue entregado por su madre a los cuidados de la familia Rivelli. Era oriundo de Encarnación y había venido a la ciudad de Asunción con la promesa de seguir sus estudios y aprender un oficio. En la vivienda del barrio Bernardino Caballero vivían el doctor José Rivelli, su esposa María Angélica Torres Ortiz, de 59 años, su hija María Lourdes Rivelli, de 29, y el menor de los hijos, José Luis Rivelli, de 24. El matrimonio Rivelli también tenía un hijo mayor, Raúl Rivelli, quien ya no vivía con ellos. En un principio, Alfredo Manuel se mostró complaciente y agradecido con su nueva familia. Ayudaba a la señora María Angélica en el negocio de la confección de cortinas, realizaba las tareas de limpieza y se ocupaba de hacer las compras. Por estos servicios, Amés recibía la suma de 40.000 guaraníes mensuales. Gran parte de ese dinero lo enviaba a su madre. Al poco tiempo, los Rivelli también se hicieron cargo de la hermana menor de Alfredo Manuel, Dora Carmen Liceche, de apenas 9 años. Con el transcurso de los años, Alfredo Manuel cambió de manera abrupta y sorpresiva. De ser un chico servicial y atento, se volvió contestador, agresivo, especialmente con José Rivelli, el hijo menor de la familia. Le molestaba el trato que éste le daba a su hermanita. En una ocasión, en la vivienda se produjo un robo. Desaparecieron un televisor, algo de dinero y un revólver. La policía intervino y logró requisar del poder de Alfredo Manuel el arma. Acorralado, confesó el delito. Con este antecedente, el doctor Rivelli amenazó a los hermanos con enviarlos de vuelta a su casa. Este fue el instante en que Alfredo comenzó a sentir un odio creciente hacia los Rivelli, a tal punto que con el correr de los días y la tensa calma que invadía el domicilio de la familia, se le ocurrió la terrible idea de asesinarlos. Es de suponer que en la soledad de su habitación, rodeado de sus revistas pornográficas e historias sadomasoquistas que eran de su predilección, fumando a escondidas sus cigarrillos en suelto, Amés habría diseñado el terrible plan que luego se convertiría en uno de los sucesos más horrendos e increíbles de la historia criminal de nuestro país, la masacre de casi toda una familia perpetrada por un chico de tan solo 14 años. Pero sobre todo llama la atención que tenga 14 años el que fue imputado, por decirlo así, o fue al quien se le adjudicó el crimen en aquella época, porque también hubo una disputa en torno a la imputación de alguien que tenía solo 14 años. Si está el doctor Manuel Fresco, un connotado psiquiatra de nuestro país, ¿estuviste vos, doctor, asignado a la pericia psiquiátrica de este chico, de Alfredo, en aquel entonces, verdad? Evidentemente, cuando hay un crimen de esta naturaleza, se duda, o por lo menos se investiga las características del estado mental de la persona.
Porque resulta que un homicidio uno puede cometer en diferentes niveles de funcionamiento psicológico. Uno puede matar a alguien de manera normal defensiva, digamos, como una cuestión de defensa propia, en un estado de excitación emotiva, es otra posibilidad. Uno puede asesinar a alguien por un mandato delirante, digamos. Yo escucho una voz en un estado psicótico, entonces tengo que obedecer. O yo puedo matar a alguien con características en donde el hecho mismo de asesinar me provoca un cierto nivel de placer. Entonces tenemos varios trastornos mentales que pueden ajustarse a estas figuras que estaba planteando. Lo más clásico es descartar que haya un estado de locura, digamos, para que nuestra gente entienda, es decir, un estado psicótico donde la persona no es responsable de lo que hace. El otro nivel es en el caso de los trastornos de personalidad y específicamente un tipo de trastorno que se llama trastorno antisocial, que se puede diagnosticar en adultos. Desde el punto de vista psiquiátrico, en un menor yo no puedo hacer ese diagnóstico, en donde los homicidios tienen estas características: una frialdad en la planificación, un cierto placer en lo que se está haciendo, como decía, una planificación perfecta y sobre todo una ausencia de sentimiento de culpa. Si bien este trastorno se puede diagnosticar solamente en adultos, en menores también aparece como trastornos de conducta, es decir, son chicos que tienen una serie de conductas ya raras, por ejemplo, disfruta con crueldad hacia los animales, etcétera, etcétera, así, una serie de manifestaciones que a medida que va creciendo la persona después se transformarán evidentemente en este trastorno de personalidad. Pero doctor, ¿esto se puede desarrollar de la noche para la mañana, en meses, en un año? O evidentemente quizás Alfredo vino así como usted decía, con algo ya de crueldad hacia insectos, animales de chico. El trastorno en sí no es que aparece de golpe, Motivado, digo, por el odio, por el maltrato, o sea, no claro, salta. pero se va planificando, es decir, es una cosa que el humano nace biológicamente determinado por ciertas cuestiones que son parte de la biología como cualquier animal, ¿verdad? El humano, aparte de eso, tiene la cuestión educativa que hace que el comportamiento de hostilidad, la agresividad, se vaya reprimiendo. Si yo puedo tener ganas de matarle a alguien, pero fui educado, digamos, en una serie de represiones, igual que la sexualidad, y al final, esta clase de trastornos de personalidad, hay como una falla. Una parte de la cuestión tiene que ver con determinantes biológicos y otra parte tiene que ver con las cuestiones contextuales de cómo fue criado, cómo fue educado, las cosas que le pasa durante el crecimiento y evidentemente un estado de maltrato, de humillación permanente, ¿verdad? No solamente una cuestión puntual. Tiene que ser sistemático. Claro, puede ir generando un tipo de conducta que se va formando, se va consolidando a lo largo de los años y en determinado momento, bueno, aparece un episodio como esto que no es una reacción emocional espontánea, abrupta, claro. Es algo que se va gestando. Sí, porque esto en aquel momento saltaba como cuando Alfredo robó un arma y otras cuestiones de valor, y muchos decían en la época que el hecho de que haya sido descubierto cuando intentó reducir esos objetos que le robó a la familia Rivelli hizo que él haya planificado la muerte con posterioridad. Pero después se sabían ya detalles de, por ejemplo, el maltrato que sufría su hermanita de 9 años, que la esposa de este hombre les tiraba las orejas constantemente. Él tenía que trabajar durante mucho tiempo en horas de la noche porque uno de los hijos del matrimonio llevaba mujeres y hacían fiestas que terminaban muy tarde, y eso puede llevar efectivamente a esa conducta que usted menciona, ¿o no? Claro, pero digamos que una reacción normal a este tipo de circunstancias es que se fugue. Por eso uno tiene la posibilidad, el aparato mental, digamos, es como una caja de herramientas, que uno tiene una serie de instrumentos para poder afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Entonces, una reacción normal es, a mí me maltratan y si la cuestión es sistemática, debería escaparme.
o debería tener una venganza, entre comillas, que no sea la eliminación de las personas. Encima la eliminación masiva, ¿verdad? Entonces, Sí, no encerrarte en el cuarto a planificar cómo matar a claro, balazos a cada uno de esa ellos. decisión obedece ya a un tipo de personalidad que apunta hacia una decisión más drástica, una toma de decisiones de esa naturaleza y no una fuga. Ahora, doctor, para cerrar, ¿cuál es la conducta que usted descubrió en él? ¿Cómo se le llama científicamente? Cuando yo lo vi hace muchos años, ¿verdad? No leí el expediente ni el Sí. informe, pero él no aceptó que lo hizo. Que es una conducta... Cuando yo lo vi, ya estaba hablando que entraron dos enmascarados y Sí. una cosa así fantástica, ¿verdad? Que lo obligaron y entonces ya, evidentemente, eso presupone una planificación de la excusa, digamos, como para zafar de la responsabilidad, que es la diferencia entre lo que decía, un estado de locura, digamos, que la persona no tiene conciencia de lo que hizo y no va a negar, y un estado de esto que fue planificado con frialdad y entonces se organiza una explicación racional de lo que estaba pasando. Una conducta sociópata. Claro. A propósito, ¿cuál fue la excusa que dio este joven? Y gracias, doctor, por estar hoy. ¿Cuál fue la excusa que dio el Iseche a los policías cuando cayó bajo sospecha de que había asesinado a toda la familia? ¿Cuál es eso que dice el doctor Fresco que era tan fantástico? Vean. Un relato fantástico. El sábado 5 de junio de 1993, la policía capturó a Alfredo Manuel y a su hermana en una casa de empeños. Allí trataban de vender las joyas que habían robado de la casa. Contó a la policía que deambularon solos por la calle y que fueron recogidos por un desconocido quien les albergó en su vivienda. Y bueno, llegaron acá y entró acá ofreciéndome 4 anillos a ver si no le podía comprar. Y después había una bicicleta ahí afuera que quería comprar por 350.000 guaraníes y tenía 338.000 guaraníes. Y de repente pasó una patrulla de acá, como 12 policías a pie. Y la chica se tiró en la esquina ahí. Al ver a la policía se tiró. Y ahí fue que llamó la atención y le pregunté. Ya en sede policial, Ames hizo un absurdo relato sobre lo ocurrido en la residencia de los Rivelli y se declaró inocente de los trágicos sucesos, pero afirmó haber sido testigo presencial. Dijo que 4 a 5 encapuchados habían irrumpido en la casa, preguntando por los miembros de la familia Rivelli. Ahí fue que llamó la atención y le pregunté. Entonces me pidió el teléfono para llamar a Encarnación. Y le presté el teléfono, me pagó por el teléfono y llamó, habló con su mamá. Y ¿Qué le dijo la mamá? Y le dijo que tenía problemas, que su mamá ya al alcalde le llevaron a la delegación. Entonces pidió hablar con la hermana. Y habló con su hermana y ahí escuché yo lo que le contó, que ellos vieron todo lo que pasó. Y ¿No dijo en ese momento que él fue? no dijo completamente. Solamente dijo que vimos todo y pasó un Sarambí y le mataron, dijo. Entonces ahí el vecino que estaba también fue y le llamó a la policía. Cuando les dijo que no estaban, decidieron esperarlos. Afirmó que la primera en llegar fue María Lourdes e inmediatamente fue atacada y llevada a la sala por los encapuchados. Allí, con arma en mano, le obligaron a violarla. Ames declaró que para hacerlo le tuvo que cortar los pantalones con una tijera. Luego los delincuentes le pusieron el dedo en el gatillo del arma calibre 22 e hicieron que le disparara 3 veces. Cuando María Lourdes cayó al suelo, él los ayudó a esconder el cuerpo en el taller de costura. Siguiendo con este relato fantástico, dijo que hicieron lo mismo con la señora María Angélica. La llevaron al taller, también le ordenaron violarla, pero se negó. En un descuido, la señora corrió hacia el patio, pero no logró salir a la calle. De nuevo, según las declaraciones del chico, le volvieron a poner el dedo en el gatillo del arma e hicieron que le disparara 2 veces. Antes de caer, intenté sostenerla, aseguró Ames. Esta fue su explicación de la presencia de sangre en la camisa y pantalones que los investigadores le habían exhibido en el momento de su declaración. Finalmente, llegó José Luis Rivelli,
y al abrir la puerta principal con su propia llave, los malvivientes le obligaron a dispararle. Fueron 2 disparos en el pecho con el revólver calibre 38. José Rivelli corrió hacia el patio gritando auxilio. Allí le dio un tercer disparo, esta vez en la espalda. Cayó frente al portón de la casa. Luego lo arrastraron hasta la cocina. Tuvo que confesar. La versión era poco creíble para la policía y rápidamente se vio desvirtuada por las pruebas manejadas por los investigadores. Acorralado por la policía, el chico no tuvo otra más que confesar el macabro triple asesinato que había cometido y los detalles del mismo. ¿Qué también desvirtúa la versión de Eliseche en toda esta historia? La de su propia hermanita de 9 años. Ella contó lo que realmente pasó ese día. La declaración de la hermanita. Con la detención de Amés, también cayó en las redes policiales su hermanita, quien también tuvo que declarar ante la jueza de la niñez, Patricia Blasco. ¿Su hermana la que estaba con él? Es su hermana. Yo le pregunté, inclusive le dije si no era su compañera. Y no, es mi hermana, me dijo. No tiene documento, por eso tenemos miedo de la policía, dice. Y le llevó la policía. Vino acá, le pidió su documento, me pidió a mí también y ahí le revisó todo. La niña, de apenas 9 años, llegó hasta el Palacio de Justicia, escoltada por agentes policiales, pues también se encontraba recluida en la antigua Comisaría 17 de la capital, conocida como la Comisaría de Niños. La niña relató que había llegado en la tarde del viernes tras sus clases en la escuela. Golpeó la ventana de su hermano para que éste le abriera, pero él respondió que ingresara por el portón. Al ver que el mismo estaba cerrado con candado, regresó hacia la habitación de Manuel y exigió que le abriera la puerta. La niña fue hasta su pieza y se sacó el guardapolvo. En ese momento, su hermano le tomó desprevenida y le dijo que se quedara encerrada allí, pues vendrían unos peligrosos tipos y al final del día, la familia Rivelli haría un viaje. Continuó diciendo que Alfredo Manuel prendió con alto volumen el televisor y abandonó su cuarto. Ella relató también los sucesos acaecidos aquel día, cayendo en contradicción con el relato de su hermano. Contó que efectivamente primero llegó Lourdes y luego de ingresar a la casa fue hasta la cocina desde donde huyó corriendo y gritando «No me maten». Inmediatamente después escuchó los disparos. Un rato después llegó Angélica y lo primero que hizo fue preguntar al chico si había planchado las ropas, situación que contradecía el relato del criminal. Esto llamó poderosamente la atención de los investigadores, pues una persona amenazada por 4 desconocidos difícilmente se preocuparía por el planchado de unas ropas. Un rato después, escuchó los tiros. Luego de un rato llegó José Luis, quien al ingresar a la casa lanzó algunos gritos a los perros, pues estaban peleando. Inmediatamente escuchó los impactos. Fue allí que Amés la recogió de su habitación y se la llevó hasta la terminal de ómnibus de Asunción. Posteriormente fueron a dormir bajo un árbol, de donde fueron rescatados por un extraño, quien les dio asilo. Entrada la mañana, según ella, fueron a un taller para hablar por teléfono a Encarnación y tras conversar con su hermana Susana, fueron detenidos por la policía. Con este relato estaba prácticamente las cartas sobre la mesa para la policía. Claro, ¿a quién no le costaría creer que un chico de 14 años haya planificado todo un crimen de manera cronológica, teniendo en cuenta la llegada turno por turno de los integrantes de la familia? Así fue como la investigación comenzó poco a poco a revelar quién era el verdadero sospechoso. La investigación. Varias hipótesis se manejaron en torno al triple crimen. En principio se llegó a pensar que se trataba de un asesinato movido por una cuestión pasional, debido al escenario que presentaba el domicilio Rivelli tras el homicidio. Sin embargo, el alcance de las investigaciones rápidamente marcaron el norte hacia el adolescente y varias circunstancias que de alguna manera alimentaron el rencor que llevaba reprimido contra la familia y que en el momento menos esperado estalló, generando el brutal crimen.
Pese a las primeras explicaciones del chico sobre lo sucedido, mediante una fantástica versión de los hechos, la experiencia de los investigadores los llevó a darse cuenta enseguida de que se trataba del autor del crimen, que dejó consternada a toda la ciudadanía. Las evidencias colectadas por la policía, entre las que se encontraban un pantalón de jeans con manchas de sangre, las armas, además del dinero y las joyas incautadas de su poder en el momento de su detención, sumadas a la confesión de Ames, pintaron un claro panorama referente al autor del triple homicidio. ¿Cuánto pedían por los anillos? Y 40.000 guaraní cada uno. Y acá había un señor también que quería comprar y todos vinimos a ver, ¿verdad? Porque era un poco barato. Para el criminal fueron suficiente justificación los supuestos maltratos que recibían él y su hermanita para acabar con la vida de casi toda una familia, pues afirmó que él no fue contratado para ser empleada doméstica, sino solo para mantener limpio el patio. El odio, el rencor, tal vez sean los sustantivos dentro de esta oración que puede llegar a explicar el por qué los mató. Recogimos algunos testimonios de la época y esto era lo que decían algunos recortes de periódicos. ¿Por qué los mató? El profundo odio del chico hacia la familia que lo había acogido casi 3 años antes del crimen parecía ser lo que motivó al menor a cometer el nefasto asesinato. Una serie de sucesos lo llevaron a alimentar ese rencor, principalmente el trato que le tenían los miembros de la familia, según la declaración del muchacho. José Luis solía llevar mujeres a su casa y después yo tenía que levantarme a limpiar todo el desastre que ellos dejaban. A veces era muy tarde, pero igual me obligaba a que yo limpie la cocina, y yo estaba muy cansado y no aguantaba. Igual él me obligaba a limpiar, afirmó Ames. Por eso yo ahora me disculpo también de la prensa, porque yo nunca he dado mi cara a la prensa. ¿Por qué? Porque estaba ciego ahora. Lo que pasó en el pasado me afectaba mucho a mí también. He pasado mucho maltrato, físicamente, económicamente, frío, hambre en la cárcel, ¿verdad? Agredían a su hermana. El menor alegó, además de los maltratos, que su hermanita Dora recibía agresiones por parte de la familia Rivelli. La señora Angélica les tiraba de la oreja a mi hermanita y eso a mí me preocupaba mucho. También José Luis le retaba mucho cuando su media no estaba bien limpia, declaró el adolescente. Destino marcado. Con el robo que había cometido se ganó la desconfianza de las víctimas, quienes habían recibido la recomendación de parte de un suboficial de la Comisaría Séptima Metropolitana, quien les dijo que el chico era un sujeto de cuidado. Esto llevó a la familia Rivelli a programar la devolución de ambos menores a su madre, lo que se concretaría el 5 de junio, el mismo día en que fue detenido. Y uno se pregunta, ya con el caso resuelto, ¿qué se hace? Imagínense ustedes que esto ocurra ahora mismo, en esta época. Claro que la misma disyuntiva va a ser qué hacer con un menor de 14 años que planificó y mató a prácticamente toda una familia. Esa misma disyuntiva, esa misma pregunta, esa misma inquietud y la misma duda se preguntaba la sociedad y también los articuladores de justicia en aquel 1993. El problema legal de la imputación. La primera reacción de la ciudadanía, golpeada en aquel entonces por el terrible triple homicidio, fue pedir el encarcelamiento de los autores y un ejemplar castigo. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando trascendió que el presunto autor era un menor de 14 años, criado de la familia. Tomó intervención el juez de turno Félix Silva, quien instruyó sumario del crimen. Posteriormente tomó las riendas del caso la doctora Patricia Blasco, jueza del menor. Si bien el hecho tuvo hondo impacto en la opinión pública, se manejaban varias opciones sobre el destino del chico, pero lejos de la cárcel y la correccional de menores, Panchito López. En aquel tiempo, el Código Penal reputaba inimputable a los menores de 14 años, así como a las personas con trastornos mentales, pues en ambos casos, estos no son responsables de sus actos, por lo que tampoco sus actos eran reprochables. Ames no podía ser detenido ni imputado, por lo que el juzgado tuvo que decidir enviarlo a un hogar provisorio. La condena.
Luego de varios debates judiciales, el adolescente fue condenado a 25 años de cárcel, pero su pena se redujo a 8, pues en el momento del hecho tenía 14 años y seguía siendo menor cuando se dictó la sentencia. Luego de cumplir su condena por el triple crimen, Amés formó su propia familia. Se casó con la joven Lina Moreno Osorio y tuvo un hijo. Vivía en Cambinetá. En la cárcel se convirtió a la religión evangélica y aprendió varios oficios, con los que logró llevar una vida fuera de encierro. Yo, gracias a Dios, estoy realmente pensando muchas cosas, ¿verdad?, de mi vida pasada, ¿verdad?, pero me siento joven, me siento muy contento, alegre con el Señor, que me ha recastado de la tiniebla a la luz, ¿verdad? Estoy realmente arrepentido de lo que pasó, lo siento mucho, ¿verdad?, pero no puedo remediar, ¿verdad?, de corazón, ¿verdad?, no puedo remediar lo que pasó, ¿verdad?, pero estoy contento, tengo una progresión, estoy siguiendo el camino de Dios, tengo muchas personas que me están apoyando. Al abandonar la cárcel, el criminal advirtió que tenía miedo. Él temía por su propia vida, pues había recibido en reiteradas ocasiones amenazas. No obstante, se ganó el cariño de sus vecinos en Cambinetá. Habían corrido rumores que había un precio por mi vida, ¿verdad?, pero nuestra vida no tiene precio en este mundo. Y dice la palabra de Dios que nuestra vida, ¿verdad?, vale muchísimo, ¿verdad? Y por eso estoy contento, estoy feliz, ¿verdad?, que me he arrepentido, le he entregado a Dios todo mi pecado y me siento una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Me empecé a preocupar por esa persona, estoy orando por ello y le dejo en la mano de Dios todos los problemas, preocupaciones, quebrantamientos, porque nosotros no somos nadie para jugar a nadie, ¿verdad? Si creían que todo terminaba aquí, que hasta aquí era todo el grado de violencia que podía tener el caso, bueno, van a ver qué pasó al final de toda esta historia a la vuelta del corte. Alfredo Manuel Eliseche, un chico de 14 años, planificó y ejecutó a prácticamente toda una familia en junio de 1993. Él dijo, motivado por el odio y los maltratos en un régimen de criadajo que se encontraba él y su hermana de 9 años. Cuando fue detenido, fue a la cárcel, estaba ahí convertido, dijo él, ustedes los escuchaban, estaba muy entregado a Dios. Después hizo su vida, se casó, se mudó a Cambinetá y si creían que toda la historia terminaba ahí, pues no. ¿Qué pasó después? Véanlo. Murió en su víspera. Luego de una década de llevar una vida tranquila, una tarde de enero del 2015, Alfredo llegó a su casa y se sentó a la mesa para cenar con Lina. En un momento, una persona llegó a bordo de una motocicleta y al entrar a la casa, sin mediar palabras, disparó a quemarropa contra Eliseche Sayas, sin darle tiempo a reaccionar. Había ocurrido un hecho de homicidio. Se trata de la víctima fatal Alfredo Manuel Eliseche, un paraguayo de 36 años de edad. Esta persona se encontraba en su domicilio cuando fue irrumpido por una persona de sexo masculino aproximadamente de 25 a 30 años de edad. Ingresó en su vivienda sin mediar palabras alguna, efectuó 6 disparos de arma de fuego, de los cuales 4 impactó en la humanidad del hoy finado. Bueno, esta persona, Alfredo Manuel Eliseche, contaba con antecedentes de triple homicidio en Asunción del año 93, del año 2005. Había recuperado su libertad, de esa fecha se encuentra afincado en esta zona, dedicándose al rubro de panadería y otros. Amés presentaba 3 impactos de bala con orificios de entrada en la espalda y 2 orificios de salida en el pecho,
como así también en ambos brazos. Presenta orificios de entrada y salida y un refilón en el cuello. Herido de muerte, fue auxiliado por personal de bomberos voluntarios de Campinettá hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde se produjo su deceso. Ante esto, varios móviles patrulleros de comisarías aledañas realizaron rastrillajes por la jurisdicción en busca del supuesto autor, sin resultados. Y al parecer, hasta la cantidad de disparos en muchos de los casos coincide. Muchas de las víctimas de él murieron prácticamente por la misma cantidad de balazos. Y uno hasta diría que también la venganza fue planificada, porque lo primero que uno piensa es que ocurrió así, que la familia Rivelli se cobró venganza. Es lo que se sospecha, es lo que se rumoreó, pero esto nunca se pudo confirmar. Hasta aquí llegamos con un capítulo más de Escena del Crimen y muchas gracias siempre a la gente que nos apoya, en especial a la familia Óptica Carrón, ahí sobre Cerro Corá y Tacuarí. Muchas gracias por la gafa, esta edición especial también que estoy luciendo. No se olviden siempre de visitarlos y encontrar las mejores ofertas en Cerro Corá y Tacuarí en Óptica Carrón. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Escena del Crimen.